Y si no lo alcanzamos, votamos y suelen acabar con una o varias cervezas. En estas reuniones está presente, como es lógico, nuestro ayuntamiento, parte imprescindible para que Guitarrera sea posible. Y por eso ahora tiene la palabra doña Elisa. Bienvenidos a un año más. Os damos la bienvenida a una nueva edición de Guitarrera, la 21, este año dedicada a las comidas tradicionales, pero también a nuestras abuelas y a nuestros abuelos, de los que tenemos que aprender muchísimo. Una de las cosas que nos han trasladado, que nos han legado, es saber aprovechar lo que nos da la tierra en cada momento, comida de aprovechamiento, de temporada, porque se habla mucho de la dieta mediterránea, pero la dieta extremeña, desde luego, no se queda atrás. Estamos encantados de volver a ser la cuna del folclore y de la cultura popular y esperamos que todo el mundo pueda disfrutar de las numerosas actividades organizadas. Quiero resaltar el gran trabajo que hay detrás de este festival. Desde septiembre, que empiezan las reuniones mensuales que tenemos, hasta ahora que se va a materializar todo lo preparado, es un no parar de ideas, de búsquedas, de podar cosas, de concretar otras. Todo esto sin variar la esencia de este encuentro, porque Guitarrera ya es un éxito y queda demostrado por la gran influencia del público que tenemos todos los años. Dar las gracias ante todo a las trabajadoras y trabajadores del Ayuntamiento, desde el personal administrativo que organiza los contratos y documentación de las carretillas, del sonido, de la cartelería, y terminando por los trabajadores que montan los escenarios, la decoración, la limpieza del pueblo y de los espacios que se utilizan, la recogida al día siguiente de toda la basura y arreglar si hace falta los caminos para poder hacer la ruta. Y luego volver a desmontar otra vez el lunes, para que el pueblo vuelva a la normalidad después de que termine esa magnífica fiesta. También, y aunque no es normal ni en el Ayuntamiento ni en la comisión organizadora, quiero dar las gracias a mis compañeros de la corporación y a la comisión organizadora y a todas las subcomisiones que la componen, porque para mí lo más bonito de Villanueva es que somos un pueblo muy unido y en cuanto hay que organizar algo, siempre hay voluntarios disponibles para todo. Esa es la grandeza de Villanueva y se materializa en esta gran fiesta que es Guitarrera. Por último, dar las gracias en general a todo el pueblo por su colaboración y que todo el mundo lo pase muy bien este fin de semana. Así que a comer y a danzar. Yo pensaba que si a Marci no la habéis escuchado, nosotros menos, así que vamos a coger el micro sí o sí. Una ruta circular, cosa que se agradece bastante, porque todos años coger autobuses y otras cosas, así que este año salimos de la plaza y volvemos a la plaza. Eso nos gusta un montón. Podemos tener cañas antes, aunque muy temprano, y cañas después. Todo perfecto. Salimos de la plaza, como puede decir, a las 9 de la mañana, a las 9 salimos, que no esté pues, que vaya corriendo para adelante, que ya nos alcanzará. Pero antes, el perfil topográfico, para que veáis que no es nada difícil. Esto es como la altitud, es la mayoría de la parte de la ruta cuesta abajo, eso nos gusta también un montón, excepto nada, 1 kilómetro y poco, que hay un poco de cuesta arriba, eso hay que reconocerlo, pero ya al terminar, que todo el mundo tiene ganas de llegar y no nos va a costar nada. Dificultad media, llevadero, distancia unos 12 kilómetros, también llevadero, desniveles de 142 metros, que no es nada, es solo la última parte, y unas 4 horitas tirando a la larga, o sea, va a ser menos, 3 horitas, pero nos gusta mucho pararnos, nos gusta mucho luego también comer, entonces he puesto 4 horas, pero más o menos 3 horas y pico está. A continuación, Paco Caperote nos va a hablar de la ruta BTT. Paco es el presidente del club ciclista Ruedas Gordas de Villanueva y uno de sus fundadores allá por el año 2002. En teoría no hay mucha diferencia de la de andando, lo único es que nosotros, pues para no molestar, saldremos en la carretera, ya adelantaremos a la gente y iremos un poquito más largo para el avituallamiento, digámoslo, hacerlo junto con los que van andando. Nosotros saldremos, como han dicho las chicas de andar, por el mismo sitio, iremos el arco adelante, todo lo que han presentado, hasta la Ambrihuela. En la Ambrihuela está el arco y esos son los parajes de Entea, bajar al arroyo de Boguilla, que es la zona esa, estaría ya la garganta de Minchones, subiríamos al alto arriba de la parte que baja al Chorro y ya continuaríamos
hacia Madrigal. El recetario que hemos elaborado para esta edición de Guitarrera y encontraréis en los puntos de venta. Adelante, Rubén. Es verdad que Guitarrera no es solo cantar y bailar la ruta, sino que también es una manera de rendir, ¿verdad?, año a año un pequeño homenaje a todos los nuestros. El año pasado fue un pequeño homenaje a las aves, que fueron nuestro maravilloso entorno natural, y este año son más que nada nuestros mayores. Aquí hay algunas abuelas y abuelos, y entonces es un pequeño homenaje a nuestras abuelas. Nuestras abuelas, y como decía la mía, lo que hemos pasado, hijo, vecinos eran como familia, y en esos tiempos, con lo poquito que teníamos, nos ayudábamos. Y gracias a Dios no nos faltó nunca un cachupán, y es una buena verdad. Esa sociedad de comunidad y familiar que todos forjaron, todos nuestros mayores, y crearon esos vínculos que muchas veces duran hasta ahora. Y estos días de Guitarrera, nosotros hemos querido hacer un pequeño homenaje a todas las abuelas del pueblo. Esas abuelas que han alimentado tantas y tantas veces las panzas de los aquí presentes, unos más que otros y otros menos que uno. Hemos querido hacer un recetario, aquí está, con las comidas típicas del pueblo, pero no el típico recetario que podéis comprar de la guiña, no. Es un recetario además que queríamos que